Oye, vamos a cambiar de tema, volver a hablar de salud, de algo que a lo mejor no se conversa mucho, pero que sin embargo muchas personas necesitan o incluso no sabemos cuándo acudir, por ejemplo, a un quiropráctico. Hoy día está con nosotros Sebastián Jiménez, quiropráctico y kinesiólogo. ¿Cómo está, Sebastián? Bienvenido. Hola, Sebastián. Muy bien. Bueno, hoy día les vengo a hablar un poquito con respecto a nosotros generalmente nos conocen todos porque cuando un paciente tiene dolor de espalda, que es lo más clásico, alguna persona le dice que vaya al quiropráctico. Claro. Es decir, que como está con dolor de espaldita, con dolor de cuello, que vaya al quiropráctico. Pero que hagan un arreglo, dice la gente coloquialmente. Como que vaya a hacer un ajuste vertebral, que finalmente es lo que nosotros hacemos. Ahora bien, eso es tan solo una pequeña parte de lo que nosotros hacemos en general, y el abanico de posibilidades para poder atenderse con un quiropráctico es mucho más amplia. Por lo tanto, la intención, y hay unas imágenes también que están por ahí, que son parte de nuestro video que está en la página, que tiene relación con qué hace un quiropráctico. Entonces, finalmente, efectivamente nosotros somos expertos en trabajar los dolores de la columna vertebral, los dolores de espalda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay muchas más relaciones que se pueden generar cuando un paciente acude al quiropráctico. Por ejemplo, los dolores de cabeza. Por ejemplo, y no tan solo tiene relación con los dolores, y eso es súper importante, porque hay personas que tienen dolor de espalda, dolor de cabeza, que efectivamente pueden acudir al quiropráctico, hay que hacer el chequeo, la evaluación correspondiente para ver cómo los podemos ayudar. Pero finalmente hay muchas más relaciones que tienen que nosotros podemos trabajar. Porque, Sebastián, cuando ya hablamos de dolor, hablamos de que ya se llegó a una situación donde el cuerpo empieza a dar estas señales, ¿cierto? Exactamente. De que hay un problema porque ya se arroja el dolor. Pero antes, uno idealmente, y eso es algo que tratamos nosotros de generar conciencia, prevenir, no tener que llegar al dolor para una atención. Exactamente. Por ejemplo, y esto no tan solo es transversal a la quiropráctica, sino también en otras profesiones, que la idea sería trabajar en base a la prevención, porque la prevención es más barata. En base a calidad de vida, ¿no? Exactamente, exactamente. No en base a la patología, sino a la salud. Nosotros, desde el punto de vista quiropráctico, existe un trastorno que se genera en la columna que nosotros denominamos subluxación vertebral. Ya. Eso puede estar de forma silente, no puede estar pasando absolutamente nada en tu cuerpo que tú conscientemente tengas, que tú te des cuenta. Exactamente. Pero si esa condición se mantiene durante un tiempo, se van a empezar a generar compensaciones y eso va a empezar a generar algunos trastornos. Ahora bien, esos trastornos no tan solo tienen relación con el dolor. Por ejemplo, acá tenemos nuestra columna vertebral y cada una de estas cablecitos que yo le digo acá son los nervios que emergen desde el cerebro y conectan todo nuestro cuerpo. Perfecto. Por lo tanto, primero hay que entender de que cuando nosotros trabajamos a nivel de columna, lo que estamos haciendo es trabajar sobre la columna vertebral, pero finalmente nuestra opción de trabajo va a ir a relacionarse con el sistema nervioso. Claro. Es eso lo que finalmente nosotros intentamos trabajar. Por lo tanto, la idea es que haya un flujo de información libre entre el cerebro y, por ejemplo, algún órgano, algún músculo, alguna articulación, y la información que lleva un órgano, un músculo, una articulación, que vaya libre hacia el cerebro. Sebastián, de la forma más práctica y sencilla, si me vuelves a ubicar acá la columna, por A, B o C motivo, si se afecta alguna de estas vértebras, cualquiera sea, en algún caso vamos a nosotros a hacer presión o vamos a afectar alguno de los nervios que, como dices tú, se va a dirigir a alguno de los órganos. Por lo tanto, si me duele una mano, si me duele un pie, si me duele el estómago, sea cualquier parte, pudiese tener directa relación de manera inicial y basal. Claro, se puede exactamente. Puede tener un origen como puede que no. Ojo, por ejemplo, esto tiene mucho sentido en cuando, por ejemplo, hagamos el ejemplo clásico de un dolor de guatita. Un dolor de guatita no por comida, sino un dolor de guatita, entiéndase, por ejemplo, un reflujo gastroesofágico de largo plazo. ¿Okay? Lo más probable es que existan afecciones a nivel de la columna en los segmentos que van a los nerviositos que van a tener relación con el estómago. Claro, el estómago tiene doble inervación, por lo tanto, hay algunos segmentos de la región torácica que van hacia la guatita. ¿Okay? Si es que inicialmente el trastorno estuvo acá, basta con que nosotros mejoremos la condición de la columna para que se empiece a normalizar el flujo normal de información que va hacia la guatita, y eso finalmente va a generar que tu cuerpo tenga la capacidad de repararse y funcionar de forma óptima. Por lo tanto, nosotros lo que intentamos es no tan solo aliviar el dolor, sino lo que nuestra pega finalmente es que tú funciones mejor, que funciones sin interferencia, que tengas una vía de comunicación libre, por lo tanto tu cuerpo y tu potencial de salud se va a poder expresar al 100%. Y es por eso, por ejemplo, que nosotros también trabajamos con bebés.
no particularmente yo, pero hay algunos quiroprácticos acá en Chile que trabajan con bebés desde recién nacido en adelante. Y uno pudiese pensar, bueno, pero ¿por qué va a trabajar con un bebé si no tiene dolor? Pero, por ejemplo, los cólicos también tienen relación con algunos trastornos. El momento del parto habla mucho también de cuántos problemas se pueden generar en la etapa inicial del recién nacido, porque el parto es un momento que igualmente es brusco y ojalá sea por... Y aparte de eso, tiene que ser ojalá un parto normal, porque ya por cesárea se inducen algunos trastornos en la columna que finalmente van a arrastrar algunos problemas. Sebastián, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, de algunas hernias en la columna o discopatía? Súper interesante. Mira, cuando mis pacientes vienen con dolor, nosotros lo que le intentamos decir es, lo que pasó inicialmente es que a lo mejor estás con dolor hace un mes, un año, pero hay que entender de que ese dolor de hace un año a lo mejor está hace 2, 3, 4 años antes, ya hubo problemas. Claro. Y que se manifieste el dolor es tan solo la gota que rebalsó el vaso. Yo siempre le explico a los pacientes, el dolor es como una alarma. Es como, hey, aquí. Entonces, te entran a robar, suena la alarma. Entonces, lo que nosotros hacemos con los medicamentos es apagar la alarma, pero los ladrones siguen estando adentro. Entonces, la idea no es decir que los medicamentos no sirven. El medicamento sirve en su justa utilización. Y de manera temporal. Y no el sobreuso. Porque finalmente, ¿qué es lo que pasa en el aspecto médico muchas veces cuando los pacientes refieren que les dan muchos medicamentos, pero no se resuelve la causa? Ese es un problema porque finalmente el medicamento no va a generar la corrección, a nuestro modo de ver, de la subluxación vertebral o el trastorno a nivel de la columna. Por lo tanto, vaya a seguir con el problema, la alarma se apagó y cuando la alarma se apaga tú vayas a seguir haciendo uso y desuso de tu columna. Perfectamente agravando aún más. Y exactamente. Por ejemplo, hay muchos pacientes que tienen muchos calmantes para disminuir los síntomas. Entonces, perfectamente uno se acuerda todos los días cuando le duele la espaldita. O sea, tú te despertás y te duele la espalda, tú sabes que estás con dolor. Pero basta con que se disminuya el dolor y se te va a olvidar que tuviste dolor y vaya a hacer las cosas que tenías, vaya a ir al gimnasio, vaya a jugar a la pelota, vaya a hacer tus actividades normales y a lo mejor lo que estaba haciendo el dolor era diciendo, viejo, acá hay un problema que hay que hacerse cargo y que tenemos que chequear cómo poder resolverlo, utiliza los medicamentos, pero acude a que puedan chequear tu columna para resolver el trastorno. Sebastián, muchas veces algunas patologías, particularmente en esta zona de la columna, y lo digo porque lo hemos aprendido anteriormente con la visita de ustedes, tienen que ver con malos hábitos, malas posturas, con malas rutinas muchas veces en el trabajo, y eso implica evidentemente que llegamos a situaciones, como dice la Romy, como algunas hernias. Cuando yo me someto a algún tratamiento quiropráctico, la idea es también aprender a mejorar o a corregir esa postura para no volver a caer de nuevo en la misma situación, ¿no? Exactamente. Mira, para nosotros existen, te voy a responder súper simple, existen 3 formas de las cuales nosotros podemos tener una subluxación vertebral. Físicamente, que todo tiene relación con las posturas, estrés físico, etcétera. La parte mental y la parte química. La parte mental tiene toda la relación con el estrés, lo que nosotros pensamos, cómo se está desenvolviendo el cerebro arriba. Y la parte química es lo que nosotros comemos, lo que nosotros ingerimos como alimentación, lo que nosotros respiramos, etcétera. ¿Ok? Todas esas condiciones en el largo plazo o en el corto plazo pueden generar un problema en tu columna. Y cuando un paciente se somete a un cuidado quiropráctico, la idea es hacer entender que hay 3 etapas. Tú vienes con dolor, por lo tanto es una etapa aguda. La etapa aguda hay que intentar manejar los síntomas. Cuando los síntomas disminuyen o desaparecen, después viene la etapa de corrección. Y es ahí cuando nosotros decimos, ok, acá hay un problema que hay que empezar a mejorar para que en el largo plazo esto se erradique y pueda funcionar libremente. Y ahí hay etapas, por ejemplo, con algunos ejercicios que puedan mejorarse, que chequear cómo estás trabajando tú en la pega en términos de cuáles son tus posturas, si estás sentado en el computador, que la altura de la pantalla sea la correcta, que la silla esté a la altura correspondiente, si trabajáis levantando cajas que sea el peso correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego de eso viene la etapa de mantención, es decir, tú inviertes el dinero finalmente y tu tiempo para que no se generen trastornos en el largo plazo y puedas vivir con un potencial de salud óptimo a modo de prevención, que finalmente un concepto que nosotros no tenemos arraigado, pero si nosotros gastásemos dinero, en vez, lo voy a decir súper simple, ¿cuándo ocupamos nosotros el ISAPRE o el sistema de salud? Cuando hay un problema. Claro. Pero de forma preventiva nosotros no lo utilizamos, o sea, nosotros desembolsamos mensualmente dinero. Pudiendo hacerlo. A lo mejor pudiendo hacer una etapa preventiva, pero no utilizamos el ISAPRE y solo acudimos cuando hay un problema mayor.
en vez de nosotros desembolsar dinero y tiempo haciendo toda la etapa de prevención, voy a gastar menos dinero y voy a vivir mejor, previniendo que en el largo plazo se puedan generar trastornos mucho mayores. Porque como les mencioné anteriormente, todos estos nerviositos tienen relación con aparte con los músculos, con los órganos. Sebastián, entonces es súper importante. Cuando eso. uno se somete a una primera sesión de quiropráctica y hablamos, ¿cierto?, de estas subluxaciones en algunas vértebras, ¿ustedes pueden identificar que las había o de alguna manera si las hubo se sacaron? Mira, No sé si me explico. Sí, entiendo. Para nosotros las subluxaciones vertebrales pueden ser primarias, que es la causa del problema en alguna medida, o secundarias, que son compensaciones. Existen muchas formas de detectar una subluxación vertebral que tiene relación con cambios tanto, primero con la anamnesis del paciente, preguntándole qué es lo que pasó, el historial clínico, y lo otro tiene relación con que cuando una vértebra sale de su posición normal, milimétricamente hablando, y genera problemitas sobre el nervio, eso también genera, por ejemplo, cambios de temperatura en la región de la vértebra, cambios en la movilidad, y muchas veces hay órganos y estructuras que están afectadas. Por lo tanto, nosotros podemos pesquisar cuáles son las subluxaciones vertebrales que son primarias, cuáles son las secundarias, y ver si finalmente hay una etapa degenerativa, por ejemplo. Hay cosas que nosotros no vamos a poder resolver, y eso es súper importante también decir hasta qué punto nosotros podemos llegar. Si hay una discopatía, se puede trabajar, pero nosotros no vamos a hacer que vuelva a crecer el disco de forma normal. Pero podemos eliminar las causas que generaron que ese disco llegase a degenerarse de forma tan temprana. Por lo tanto, nosotros tenemos pacientes que tienen un añito, que están de forma preventiva o inicialmente partieron por cólicos, por ejemplo, y después finalmente chiquillos que tienen 10, 12 años, que tienen escoliosis, que es una etapa súper importante, en donde si se trata de forma preventiva una escoliosis, puedes tener una columna libre de problemas cuando tengas 18 o 20 años. Y después la etapa laboral, que es la múltiple cantidad de problemas, sobre todo lumbago y dolores de cabeza, y pacientes de 85, 90 años que acuden a nuestra consulta, que ya hay un trastorno grande a nivel de la columna, porque a lo mejor nunca se cuidaron o nunca consultaron, y finalmente ahí lo que hacemos nosotros es intentar mantener su función de salud, mejorar lo que se puede mejorar, explicarle que muchas veces no vamos a ser capaces de volver a tener una columna de 20 años, pero se puede volver a sentir bastante mejor. Y en ese caso, por eso es importante que cada evaluación sea acorde a cada paciente, porque finalmente no podemos decir que todos van a andar bien o todos van a andar mal o en X cantidad de tiempo, porque finalmente cada caso tiene problemas en particular. Por ejemplo, hay personas que están en el trabajo todo el día y se sientan todo el día mal, y a lo mejor piensan que es el colchón, que es lo más clásico. Entonces la gente cambia el colchón, no mejora, pero no porque no te das cuenta conscientemente que en el trabajo a lo mejor estás 8 o 10 horas en una mala postura. Y finalmente eso está generando problemas tanto en los nerviositos como también problemas en la columna y en tu sistema. Por lo tanto, eso es súper importante. Nosotros, de verdad, en un tema tan amplio, lo importante con lo que queremos quedarnos hoy, y entendiendo que en pantalla están tus contactos, está el correo electrónico, hay un teléfono además. La gente que quiera hoy día atenderse, la quiropráctica es para todos, desde un niño, desde un bebé, hasta una persona, un adulto mayor que quiera corregir ciertas situaciones o algunas dificultades que presenten en su organismo. Lo importante hoy día es que aprendimos que idealmente se pueda trabajar de manera basal, solucionando el problema, no solamente calmando los síntomas. Queremos agradecerte, Sebastián. Perdón, yo quiero hacer una invitación a todos nuestros, como siempre es costumbre, en la página de nuestra casa va a haber una promoción, como siempre, de un cuidado inicial para todos los televidentes que nos ven siempre, y también hacer una invitación que durante el día jueves de esta semanita y el jueves de la semana siguiente van a haber cupos de evaluación inicial que van a tener un 50% de descuento, que es para todos aquellos televidentes y a todas aquellas personas que tengan, por ejemplo, esa intención de ir, y muchas veces el dinero los frena. Este sea un incentivo para que puedan acudir y finalmente nosotros podamos evaluar su columna y finalmente que funcionen sin problema. Así que lo invito a nuestro Facebook y gracias. Muchas gracias. Gracias, venga, buen día. Oye, ¿tú estás buscando departamento, Yusuf Hadi, como para toda una vida?